yo te decía. Ahí estamos. ¿Cómo están? Ahí no sé si se escucha. Sí, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, yo te escucho bien, perfecto. ¿eh? Perfecto. Bueno, Aguardame un segundo que te hago anfitrión y salimos. buenísimo. Bueno, buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Remedios Escalada, filial del Instituto Nacional. Como ustedes ya saben, el último viernes de cada mes tenemos esta serie de charlas con diversos invitados tratando temas de nuestra historia. Y en el día de hoy tenemos el gusto de compartir esta charla que va a quedar grabada y también para que se pueda seguir viendo con posterioridad en nuestro canal de YouTube del Instituto y en las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook, que es un trabajo que lleva adelante el profesor Puente. Y como les decía, en el día de la fecha tenemos el placer de contar con Facundo Di Vicenzo. Facundo, hago una presentación un poco más formal. Facundo es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Historia por la Universidad del Salvador, es profesor en la Universidad Nacional de Lanús, también en colegios de enseñanza media. Es un gran investigador y ha escrito entre varios artículos también siempre referido a nuestra historia. Es miembro investigador del Instituto Ugarte, que funciona también en la Universidad Nacional de Lanús, y desde hace poco coordina el área de revisionismo histórico que depende del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, quien lo lleva adelante, si recuerdo bien, el doctor Recalde, ¿no? Aristide Recalde, también un gran investigador, que creo que hace poco publicó un libro sobre Antonio Cafiero, ¿sí? Es estadista bonaerense, mirá, hasta el título me acuerdo porque estuve ahí en la presentación. Así que, bueno, hoy Facundo nos va a hablar sobre los caudillos en el Río de la Plata y un acercamiento entre la historiografía y el academicismo liberal, tanto del lado argentino como del lado oriental. Y bueno, en todo caso, como siempre hacemos, escuchamos a nuestro expositor y bueno, hacia el final lo abrimos como para hacer algunos aportes y hay algunas preguntas. Así que bueno, Facundo, bienvenido y bueno, te escuchamos. Bueno, en principio les quiero agradecer muchísimo, bueno, principalmente a vos que siempre me envías estas invitaciones y he tratado de formar parte de algunas de ellas que han sido muy lindas. Me perdí la última sobre la guerra del Paraguay, que después la vi grabada, pero bueno, estuvimos
en la que hablamos sobre Juan Manuel de Rosas y su época, ¿no? El contemporáneo, que me gustó mucho. Y bueno, y el día de hoy lo más, eh, lo más interesante, creo que de estas charlas que siempre me dejan son las conversaciones posteriores a la exposición. Así que en esa idea voy a tratar de ser breve y voy a exponerlo, vamos a ir hablando, ¿no? Pero voy a exponerlo con un PowerPoint de unas 10, 12 láminas. La idea que quiero comentar, que es, como bien decías, está relacionada a la historiografía académica y liberal sobre el tema de caudillos, algo que de alguna manera eh, eh, me ha tocado, entre comillas, sufrir, porque he estudiado en la Universidad de Buenos Aires y también si bien en el doctorado en El Salvador se vieron algunas visiones más cercanas a la corriente historiográfica donde uno se siente más cómodo, donde uno cree que ahí eh, se acerca más a la veracidad de lo que fueron los acontecimientos. Bueno, en este derrotero, ¿no? Yo he analizado algunas cosas, algunas operaciones que observo de esta historiografía en relación a los caudillos, que voy a tratar de exponer humildemente y ustedes me dirán qué les parece, ¿no? Así que bueno, paso a avanzar sobre esta exposición. Ahí no sé si lo pueden ver el PowerPoint. Eh, Acá vamos al inicio. Sí, sí, ahí Bueno, se ve. buenísimo. Bueno, la exposición comienza con, con esta idea, ¿no? Que parte de la etimología, ¿no? En general, los que... Esto es más de los filósofos, ¿no? Trabajan el nacimiento de las palabras, donde aparece la palabra caudillo, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra deriva del periodo medieval, ¿no? En donde aparecían estos líderes que eran líderes que tenían que ver con los escuderos del cuerpo del rey, ¿no? Y que tienen un rol muy importante en la guerra contra los moros, ¿no? O sea, la guerra de recuperación del territorio que había sido tomado por los musulmanes. En esas guerras aparecen estas figuras que se desempeñan recuperando territorios, teniendo grandes hazañas en combate, y pasan al mismo tiempo a ligarse a a una dimensión mayor a nivel político, ¿no? Empiezan a tener mayores tomas de decisiones, ¿no? Siendo más reconocidos por el rey, eh, a partir de su desempeño, ¿no? No a partir de su herencia, ni su, perdón, de su sangre, ¿no? Por así decirlo, de su cuestión hereditaria, sino que el caudillo construye su caudal político a partir de su desempeño en el campo, ¿no? Aparece ahí esta palabra. Eh, Sin embargo, cuando uno lo lleva a la historiografía llamada oficial, porque fue la historiografía que se va a difundir en las escuelas, ¿no? Durante parte del siglo XIX y parte del XX, liderada por Bartolomé Mitre, ¿no? Escrita por Bartolomé Mitre. Esta historiografía oficial, cuando uno lee, por ejemplo, en varios tramos de su obra, Bartolomé Mitre define a los caudillos como líderes del vandalismo y de una idea de federación que, bueno, obviamente a sus ojos es semibárbara, violenta e inculta, ¿no? Esto lo dice en varias obras, pero bueno, en la historia de Belgrano y de la independencia argentina, probablemente es el lugar en donde más le dedica, donde hace toda una, una crítica muy profunda a lo que es Artigas, a lo que es Ramírez, ¿no? En otras obras va a criticar duramente a Rosas, también lo va a ligar con esta idea de una forma semibárbara, violenta e inculta. Y esta idea de la historiografía que yo, o sea, no solo yo, creo que todos los que de alguna manera estamos vinculados con la historia,
consideramos ya este tipo de historiografía como una historiografía liberal, ¿no? de cuño liberal, observo que se produce, ¿no? Con no es solamente una palabra que la dice una corriente historiográfica, sino que es la corriente historiográfica que forma parte de los sectores que, que ganaron en las guerras civiles, ¿no? El sector porteño liderado por Mitre y el sector liberal es el que vence en las guerras civiles, ¿no? Y al mismo tiempo su historia es un instrumento deliberadamente de poder, ¿no? Es una historia que se liga a sus intereses y en ese sentido, obviamente que la otra facción, el otro grupo que luchaba contra Bartolomé Mitre, va a ser denigrado con esta connotación de caudillo que es lejos de eso que les comentaba, donde nace la palabra, es una connotación, un significado profundamente peyorativo, ¿no? Esto, bueno, lo dicen varios, bueno, Ramón Dol, que también integró el Instituto Juan Manuel de Rosas, ¿no? Un gran eh, ensayista, ¿no? Que ha señalado esto en relación a los intereses de esta historiografía, ¿no? Pero si uno realiza, ¿no? una investigación también un poco más profunda sobre quiénes desarrollaron o quiénes tuvieron una, siguieron esta línea desarrollada por Bartolomé Mitre sobre el significado del caudillo como una forma de expresión semibárbara, salvaje, violenta, uno puede encontrar, obviamente con sus diferencias, con esa polémica muy conocida entre Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, ¿no? Con obviamente también la diferencia de Saldías, ¿no? En sus trabajos, pero todos están, y Ricardo Levén, estos 4 historiadores que les venzo, que les menciono, están ligados a esta misma connotación, ¿no? A esta misma connotación, ¿no? De un trastorno de la representación producida a partir de estos personajes, los caudillos. Ahora bien, la primera cuestión que quiero compartir es que estos hombres que les mencioné no eran únicamente historiadores. Esto le da un peso más fuerte, sino que eran hombres de Estado, ¿no? Muchos de ellos fueron presidentes, ministros, funcionarios, ¿no? Haciendo un breve repaso. Bartolomé Mitre, que además posicionaba esta idea de caudillo, pero no lo posicionaba únicamente como historiador, sino como presidente de la Nación Argentina, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como líder de uno de los partidos que va a luchar contra justamente el Partido Federal, ¿no? Vicente Fidel López fue diputado nacional, del 76 al 79, ¿no? Era uno de los encumbrados masones, ¿no? También ahí hay una acción de la masonería muy importante, ¿no? Hasta 1880. Adolfo Saldías, también vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, con la salvedad, ¿no? de que Saldías tiene una lectura realmente muy, muy interesante en relación a los otros, ¿no? Por ejemplo, de Juan Manuel de Rosas y la Confederación. Bueno, Ricardo Levene fue rector de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Ministro de la Corte Suprema. Lo que quiero, lo que quiero mencionar con esto, lo que quiero mencionar con esto, ahí voy a dejar de compartir un segundo, es que estamos hablando de que si bien desarrollan una tarea historiográfica estos autores, sin duda no podemos evitar o desconocer que eran gente que formaban parte del Estado. Entonces, al momento de establecer una discusión con otras corrientes, ellos son los que tienen las instituciones, son los que llevan a cabo la impresión de los manuales para colegios, ¿no? En ese sentido, no hay una discusión, más bien hay una imposición de un grupo de estos autores, de un puñado de autores que considera
que los caudillos son semibárbaros, violentos, son todo esto que les comentaba que sacaba de la cita de Mitre, pero al mismo tiempo que aplasta a lo demás, porque no hay ningún tipo de posibilidad de que los otros grupos formen parte de lo que sería la divulgación, por lo menos desde los ámbitos estatales, ¿no? Entonces, esa es una primera operación y un primera cuestión que creo que es muy importante sobre esta consideración de los caudillos. La segunda consideración que me parece importante es cuándo se produce esta operación. La operación sobre la lectura de los caudillos como algo negativo, como algo peyorativo, se produce en un momento muy particular de la historia nacional, en donde se está formando el Estado-Nación, se está consolidando el Estado Nacional. Y en esa consolidación del Estado Nacional estamos sufriendo una de las transformaciones más trascendentales de la historia a nivel social, ¿no? Con la inmigración, ¿no? Ya no tengo que decir los números de lo que significó la inmigración y la transformación social en la Argentina, ¿no? Sabemos lo que fue eso. En esa constitución, en esa llegada de inmigrantes, ligada a un proyecto de Estado dependiente, agroexportador, ¿no? De matriz eurocéntrica, positivista, liberal, aunque o sea, liberal en un sentido, pero al mismo tiempo semicolonial, como lo han marcado tantos autores, se produce que la historia que se va a narrar en los colegios para estos inmigrantes va a ser la única historia, porque lamentablemente, los inmigrantes que llegaban a nuestro país no gozaron de la posibilidad de tener la historia oral, que sí tuvieron aquellos que todavía sobrevivieron al proceso de formación del Estado Nacional. Digo, todavía sobrevivieron porque la facción federal, siempre mucho más vinculada con los gauchos y en alguna manera con los indios, fue la derrotada, fue la aniquilada, ¿no? Como señala José Hernández, ¿no? El gaucho, el habitante de estas tierras, termina siendo un paria en su propia tierra, ¿no? Estos inmigrantes no gozaron de esa historia que se podía haber narrado a nivel oral. Entonces la única historia de la que tenían conocimiento de lo que es la Argentina es la historia que está narrada por este puñado de historiadores. Entonces, esa visión de los caudillos para los inmigrantes es la única visión, ¿no? No pueden distinguir o no tienen la posibilidad de distinguir entre la otra visión que sería, no sé, ¿qué fueron realmente los caudillos para por ejemplo, para el Grupo Federal, ¿no? ¿Qué representatividad tenían, ¿no? Que bueno, que después comentaremos seguramente, pero bueno, esa es una operación realmente muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, para ir a velocidad y, como le decía, tratar de ir a la conversación posterior, que es lo más interesante, esto noto que se produce hasta los años 30, ¿no? En los años 30 se produce un parteaguas respecto a estas visiones, en parte porque es el colapso del 30 significa un duro golpe al modelo agroexportador, liberal, ¿no? A la narrativa histórica liberal mitrista, ¿no? Empiezan a surgir aquellos que estaban ya escribiendo, discutiendo contra Mitre. Siempre hubo una discusión contra la narrativa mitrista, ¿no? Bueno, tenemos a José Hernández, pero también tenemos a Valentina Alsina cuando le discutía a Sarmiento, ¿no? Su lectura de la obra del Facundo y demás. Tenemos varias críticas que ya se producían en periodos anteriores, pero lo cierto es que el 30, con la conformación de institutos, bueno, como justamente el Juan Manuel de Rosas, con algunos trabajos desarrollados desde lo que sería la izquierda nacional, bueno, aparecen una discusión historiográfica profunda y seria que demuestra
los vacíos de las argumentaciones desarrolladas por la historiografía liberal en torno a los caudillos, ¿no? Empiezan los análisis exhaustivos de la obra de Juan Manuel de Rosas, como la de los hermanos, la de Julio Lasusta. Bueno, empiezan los diferentes trabajos minuciosos sobre Artigas, sobre el trabajo de Ricardo Molinari sobre Ramiro. Bueno, podemos mencionar, no podemos quedar hablando un montón de tiempo, pero aparecen una serie de trabajos que muestran Fermín Chávez sobre López Jordán, ¿no? Bueno, empiezan a demostrar que, bueno, que todo lo que se decía no tenía ningún tipo de asidero en la realidad, que estos caudillos eran gobernadores, que habían sido elegidos en sus provincias mediante sus vecinos, ¿no? Y eran reelegidos, que tenían sus constituciones, que elevaban sus proclamas, que tenían reglamentaciones, ¿no? Que realmente eran una forma democrática ligada directamente a su tierra. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que ocurre respecto a los caudillos, precisamente más allá, a ver, dejar de compartir para comentar esto, más allá de más allá de la historiografía, ¿no? Yo lo que voy a señalar es, lo que quiero comentar es que en la década del 40, a mediados de los 40, con la irrupción del peronismo, vamos a encontrar una relectura de los caudillos. En este caso, el caudillismo va a ser aplicado para realizar un análisis crítico de lo que es, por ejemplo, la obra de Juan Domingo Perón, ¿no? Y acá encuentro a Romero, ¿no? Encuentro también a Gino Germani, encuentro incluso a Tulio Alperindongui, ¿no? Cuando habla de esa democracia de masas, en donde vuelve a aparecer la palabra caudillo. Obviamente que esto no es ingenuo, sino que la palabra caudillo vuelve a ocupar el centro de escena. Algo se había ya manifestado desde la historiografía de ciertos trabajos que hablaban de Irigoyen como un caudillo, no como sino como en el sentido peyorativo, no como algo positivo, sino como alguien que llevaba de la mano a las masas semicultas, salvajes, que no tenían ningún tipo de conciencia, ¿no? Incluso están los análisis como el de José Ingenieros, ¿no? En donde critica severamente a Rosas haciendo un ensayo de un como Jaureche diría, un mitromarxismo, ¿no? Porque dice que eran sin conciencia de clase las personas que seguían a Rosas. Bueno, lo que veo es que la historiografía liberal vuelve a tomar la palabra, y en este caso con un sentido obviamente político, porque criticar a los caudillos federales en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, era sin duda también criticar al peronismo, ¿no? No podíamos obviar eso, ¿no? Que había una crítica, digamos que no criticando a los caudillos o buscando la comparación con los caudillos, se desarrollaba una crítica a digamos, al peronismo, ¿no? Entonces, encontramos por así decirlo, una segunda fase de esta lógica del significado de la palabra caudillo para la historiografía liberal, ¿no? Bueno, esto que comento, ¿no? La expresión de una democracia tumultuosa, aluvional, ¿no? Con estos autores que les mencionaba. Y después veo la última fase, que es cuando empezamos de alguna manera, o cuando empiezo a observar que empiezan realmente un estudio exhaustivo, bueno, no hace más que 30 años, ¿no? Un poco más de 30 años, hacia fines del siglo, siempre hablando, esto para que quede más que claro, de la historiografía liberal, ¿no? O sea, lo que es el avance sobre el infinidad de trabajos sobre los caudillos desarrollados por las diferentes corrientes del revisionismo histórico, ¿no? O sea, en cambio, la historiografía liberal siempre
se mantuvo con esto que les comento, ¿no? Y en el caso de la historiografía académica, observo que recién a fines del siglo XX y principio del XXI, empezamos a encontrar estudios más profundos sobre los sectores populares y los caudillos. Pero ahora bien, ¿qué observo sobre esto, ¿no? Estudios de Elías Palti, Oscar Terán, Miguel Ángel de Marco, Marcela Ternavasio, podemos seguir mencionando, que estos autores, cuando desarrollan los estudios sobre, sobre la historiografía, sobre los caudillos, acá también veo una operación muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque estos autores no reconocen los estudios del revisionismo histórico. Prácticamente no los mencionan. Ellos se lanzan a hablar, ¿no? Vamos a tomar el caso, por ejemplo, podemos tomar un montón, pero de Gustavo Paz, o sea, en donde se lanzan a hablar de Horacio Quiroga, ¿no? Pero no hubo nadie que escribió antes de Horacio Quiroga. Él es el primero que empieza a indagar la historia de los sectores populares, o sea, se produce se invisibiliza todo lo que se trabajó antes, ¿no? Que toda la rica historia de trabajo sobre caudillo desarrollada por el revisionismo histórico, corriente del nacionalismo, también la izquierda nacional, todo eso se desconoce. Y se empieza a trabajar de una forma ajena a la política, es algo bastante extraño a la operación. ¿Por qué? Porque estos historiadores llegan a los sectores populares por influencia de historiografías que no son argentinas, sino que por influencia de historiografía extranjera como la francesa, la Escuela de los Anales, y como la inglesa, la Escuela de los Marxistas, Christopher Hill, Munier, Hilton, que empezaron a trabajar lo que el historiador italiano llama Carlo Guiboli, dice la microhistoria, ¿no? Entonces empiezan a trabajar la historia de un poncho y ese poncho lo lleva a ver bueno, que esa persona tiene una extracción federal y para él que representaba Rosas, ¿no? Algo más vinculado con la narrativa de lo que sería la historia tomada por la gente de letras que la historia política, ¿no? O sea, la política queda en un segundo lugar, no se discute la cuestión política, ¿no? O sea, obviamente es una historia mucho más lavada, en donde prácticamente no recibe, por así decirlo, ningún piedrazo Bartolomé Mitre, o sea, no, sigue siendo sectores intocables, ¿no? Y lo peor es que se produce un desconocimiento muy fuerte de todo lo que ya se había trabajado, ¿no? O sea, incluso la función del historiador, que todos los que estamos acá estamos vinculados, sabemos bien que una de las primeras funciones es el estado de la cuestión. Vos cuando te pones a hablar de algo, necesariamente, aunque no te gusta el autor que lo trabajó, lo tenés que mencionar, es parte del trabajo del historiador. Ellos no solo no mencionan, sino que además lo trabajan quitando la, la, el ámbito político que es central para trabajar a los cautillos, ¿no? Eh, bueno, entonces, esto también hay una operación, se desconocen toda la institucionalidad. También tengo que decir y tengo que reconocer que de todos estos grupos, lo que sí voy a considerar, con todo lo que uno le podría criticar, ¿no? Es la obra de Chiaramonte, ¿no? Por lo menos Chiaramonte tiene, el historiador Chiaramonte, tiene tiene un sentido desde lo jurídico de reconocer las entidades provinciales, las entidades federales, de una manera eh, eh, concreta y profunda, ¿no? Obviamente no es un historiador que, que esté dentro alineado con el revisionismo, de hecho lo criticó severamente, pero por lo menos reconoce eso, ¿no? Salvo el caso de Chiaramonte, ¿no? Ahora bien, en esta cuestión, y ya voy terminando, me interesó, o sea, yo tengo más allá de la cuestión de que el Río de la Plata en el siglo XIX, sabemos que lo tenemos que estudiar íntegramente, incluso Paraguay, ¿no? O sea, forma parte de todo lo mismo, deberíamos, como dice el historiador brasileño Moni Bandeira, ¿no? Es una historia, la del Cuenca del Plata,
tremendamente vinculada, ¿no? Más allá de eso, bueno, yo soy, mi mamá, mis abuelos son uruguayos, siempre tuve muy presente la historiografía uruguaya, y cuando estaba en los colegios, en el colegio, ¿no? Y en la Universidad de Buenos Aires, me llamaba la atención que lo que yo notaba, ¿no? A mí la historia me gustó de chiquito, que en Uruguay había otra perspectiva sobre esto, incluso la historiografía académica, ¿no? Tenía otra visión sobre los caudillos, diferente a lo que uno notaba en la escuela y en los manuales cuando hablaban de anarquía el año 20, por ejemplo, ¿no? En Uruguay no se estudia de esa manera. La batalla de Cepeda, la anarquía, ¿no? O sea, en Uruguay se estudia de otra manera. Entonces me llamó la atención y me puse a revisar a la historiografía considerada académica, ¿no? A Pibel Devoto, a Washington Reyes Abadí, ¿no? Y acá empiezo a ver que tenemos otra visión, otra visión, ¿no? ¿Qué pasaba en Uruguay, ¿no? En relación a los caudillos, esta historiografía académica ha trabajado de otra manera el tema. Y para ello fue realmente, sí, problemático, pero eso llevó a un debate, ¿no? Ya a principios del siglo XX, ¿no? Un debate en donde participa, por ejemplo, Prudencio Berro, que es uno de las facciones que están en pugna, pero trabaja críticamente el tema de qué pasó con los caudillos, ¿no? Fíjense lo que dice Pibel Devoto, que no es justamente un historiador que se asuma como revisionista, pero que la concepción de los caudillos, de este autor, que es un autor central en la historiografía uruguaya, un autor de la Universidad de la República en Uruguay, dice, considera que cuando fue necesario crear una pasión colectiva, cuando los conceptos políticos comenzaron a prender en el seno de la opinión inexperiente, cuando las masas irrumpieron en la escena pública manejando esos conceptos sin noción cabal de su contenido, apareció en el proceso revolucionario como intérprete y orientador de los sentimientos populares la figura dominante del caudillo. Fíjense qué particularidad, ¿no? O sea, ya a principios del siglo XX está hablando, años 30, ¿no? Años 40, en Uruguay se empieza a debatir de otra forma los caudillos. Como los caudillos no es ajeno a la política, incluso el caudillo encausa la guerra, el conflicto, la anarquía, es lo contrario a la anarquía, ¿no? Es el que institucionaliza las pasiones populares de un periodo de guerras y de violencia en todas las provincias. Sin el caudillo hubiéramos estado en una situación de total, anarquía, ¿no? Esto me trae a colación algo que dice un autor que hemos trabajado con mis compañeros en el Centro Ugarte, que es justamente Manuel Ugarte, que Manuel Ugarte, en un momento que él escribe en 1910, un lugar, un momento sin duda hostil para decir estas cosas, dice, cuando lo critican a Artigas y a Rosas, dice, Artigas y Rosas eran los que desarrollaron lograron institucionalizar en momentos tremendamente violentos. Me vino a colación esta idea de Manuel Ugarte, muy similar a lo que dice Pibel Devoto. Bueno, obviamente Ugarte no podía publicar en Argentina, todo esto lo decía en España y en Francia, no tenía ningún tipo de posibilidad de publicar acá, pero esta idea de totalmente contraria a líderes incultos, semibárbaros, eran ellos los que orientaban las pasiones, ¿no? Eran fundamentales para la institucionalización. Y después tenemos a Washington Abadí, que hace un trabajo extraordinario. Hay dos trabajos muy buenos que a mí me gustan, el de Artigas y el federalismo, en el Río de la Plata del 74, y la historia del Partido Nacional, que es un trabajo del 89. Pero, bueno, estos trabajos son fundamentales para comprender esta visión, o sea, él sin duda está en línea con lo que dice el historiador uruguayo Pío el Devoto, pero hay un trabajo en la revista Nexo, una revista de historia y política hispanoamericana, del 55, donde él
hace un análisis de los caudillos en la banda oriental, ¿no? Y también esto, que me parece importante en relación a la historiografía académica argentina, que me parece que en Uruguay hay una distinción, ¿no? No son todos los caudillos lo mismo, no son los mismos caudillos de diferentes etapas, ¿no? Algo que no lo observo yo en autores de este lado del río Uruguay, ¿no? Y él divide en tres, dice, hay un caudillo que es el de la revolución emancipadora, que es del 11 al 30, ¿no? Después dice, hay otro caudillo que es el de la formación nacional, del 30 al 68, y hay otro caudillo que es el de la organización republicana, del 68 a 1904. O sea, para Reyes Abadí hay tres tipos de caudillo, no hay un solo arquetipo de caudillo, ¿no? Y señala, ¿no? Dice, bueno, tienen en esta línea hace todo una génesis de dónde nace la palabra, también en línea con lo que habíamos dicho al principio, reconoce que tiene un origen común, que viene del periodo también medieval, de la Reconquista española, ¿no? Considera que es un personaje hijo de su tiempo, pero también vuelve a considerar, vuelve a tener en cuenta esto que decía el otro historiador uruguayo, Pivel Devoto, de que es alguien que encausa un momento realmente particular vinculado con la guerra y vinculado con el conflicto, ¿no? Entonces, lejos de ser algo salvaje, semibárbaro, como habíamos mencionado, que es la historiografía liberal, desde Bartolomé Mitre hasta, no sé, Miguel Ángel de Marco, ¿no? Hoy, él señala otra cosa. Señala otra cosa y dice, estos tipos encauzaron e institucionalizaron esas pasiones colectivas. Y en esta situación, en Uruguay, obviamente, señala que quien más desarrolló, o si uno puede decir, la forma más depurada de lo que es el caudillo, fue José Gervasio Artigas, ¿no? Y en este sentido me interesa ver cómo lo observa él, ¿no? Un tipo que tiene reconocimiento del contexto geopolítico, reconocimiento de la situación de frontera, reconocimiento de la tropa o de las personas que lo siguen, ¿no? También tiene una visión económica, o sea, estamos hablando, como se dice comúnmente, el caudillo termina siendo la figura de un estadista, la figura de un hombre de Estado, ¿no? Entonces, al contrario de lo que generalmente, como les comentaba, aparece en la historiografía liberal desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, con los últimos trabajos de los historiadores que les mencionaba, ¿no? Elías Palti, y otros tantos, lejos de ser alguien que no está en el Estado, que viene a romper el Estado, que viene a anarquizar el Estado, el caudillo termina a ser quien encausa una situación de conmoción vinculadas con las guerras, vinculadas con los conflictos, ¿no? Y es quien institucionaliza y quien le da forma, quien restaura, ¿no? El orden. Entonces, sin duda, como dato relevante, y con esto ya no los molesto más y cierro, la idea es considerar que me parece que al día de hoy, cuando, por ejemplo, aparecen estudios, ¿no? de, de- de historiadores no sé, desde el ámbito del Instituto Rabiniani, ¿no? No sé, podemos mencionar el trabajo de Hellman, en la actualidad, Franklin y demás, que señalan, hablan de Rosas, que en algún momento lo comenté, me parece realmente eh, muy, muy, muy triste que no mencionen toda la historia de los que sí trabajaron a los caudillos, desde por lo menos la década del 30. Entonces, ahí no solo hay una falta de desarrollo de lo que sería un buen historiador, donde vos tenés que reconocer, te guste o no te guste, tenés que reconocer todo lo que realizaron, bueno, desde historiadores que pasaron por el Instituto Juan Manuel de Rosas, hasta las obras en donde se trabajó a esta figura, ¿no? Y bueno, este silencio, lamentablemente, sigue demostrando que la historiografía académica en Argentina,
que tiene mucho todavía de cuño liberal, sigue siendo una historiografía, lamentablemente, que tiene mucho que ver con la facción, ¿no? Y bueno, esa sería la hipótesis que tengo yo, y en ese sentido me parece fundamental bueno, lo que hacen ustedes y lo que sigue haciendo los autores bueno, que sin publicar en la academia, ¿no? Porque la academia sigue negando ese lugar, ¿no? Sigue negando un lugar de discusión a esta figura, eh, están trabajando de esta otra forma como no lo trabaja la historiografía académica. Bueno, este sería mi humilde aporte para conversar. Probablemente hay muchas cosas que decir o algo que quieran comentarme, pero bueno, esta sería la idea de lo que preparé para hoy. Gracias. No, gracias a vos, Facundo. Acá te hago llegar las felicitaciones de todo nuestro grupo. Y bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si no, arranco yo. Ustedes, Yo, sí, acá, José te quiere consultar. Eh, Más que una pregunta, ¿no? Es algo que pretende ser una acotación, con toda la humildad, lo digo, ¿no? Está muy claro todo lo que significó la historia oficial durante el devenir de la historia argentina, valga la redundancia, ¿no? Usted, doctor, lo manifestó de una forma absolutamente clara y comprensible. Y a partir de tener conciencia de esta realidad, hoy creo que debería saltarnos, por lo menos a mí me ocurre, el temor de que haya figuras de actualidad que parecieran estar muy bien posicionadas en el ámbito político. No, me cuesta trabajo decir esto porque no quiero darle una connotación partidista, es lo último que desearía, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, uno escucha casi a diario a un señor llamado Milei preguntarse por qué la Argentina, que emergió de la barbarie con la generación del 80 y llegó a ocupar la cúspide en el mundo, ¿no? Como potencia económica, como nación civilizada, ha quedado relegada a la condición en la que se encuentra hoy, haciendo una reivindicación absolutamente clara de su forma de pensar, de su manera de sentir, y eso realmente a mí me preocupa, porque son personajes que están ligados a nuestra realidad, están ligados a la vida política, cuentan con alguna posibilidad de acceder a cargos donde van a tener el atributo, ¿no es cierto?, de ejercer, si bien no el gobierno en forma directa, una gran influencia. Sí, seguramente que la tiene. Y bueno, yo, digamos, el temor que tengo con estos personajes lo ratifico a partir de su brillante exposición, doctor, que agradezco y que, bueno, espero que, como creo que lo esperamos todos, que se pueda volver a repetir. Bueno, muchas gracias por las palabras, José. No, el honor es mío y es humildemente una reflexión que de alguna manera es como lo que sufrí, ¿no? Yo vengo bueno, yo soy de Banfield, en el sentido, no soy de Banfield, soy Cuervo, pero nací en Banfield, estoy en Banfield, y con Urbano, y vengo de una familia, obviamente, de extracción trabajadora, ¿no? Y la lectura que yo tuve siempre, el Pepe Rosa, ¿no? Y lo sufrí. Esto, la historiografía liberal, yo realmente en el colegio no era lo que me decía mi viejo. Y bueno, menos en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, veo esto, ¿no? Simplemente hay
hay un problema también que está vinculado con pensadores nacionales, ¿no? Que dicen, no podés defender lo que no conoces, ¿no? Y en parte hay todo un tema ahí muy fuerte de desconocimiento de la historia, de nuestra historia, ¿no? Que el revisionismo se ha encargado, pero que lamentablemente la escuela y los ámbitos académicos universitarios le han dado la espalda a esa historia, y hay que... Pero lo más triste es, si se le dio la espalda en la década del 30, en la década del 40, está bien. Pero lo que yo señalo es que ahora siguen produciéndose trabajos en donde se desarrolla el desconocimiento de esta obra, ¿no? Este trabajo, Los hijos de Facundo, ¿no? Que salió de La Fuente, ¿no? De este historiador. Dice, este es el primer trabajo serio sobre la obra de Facundo Quiroga, ¿no? Esto lo publicó hace 5 años. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso, no? Ortega Peña, ¿cuántos trabajaron a Facundo Quiroga? ¿Cómo puede decir eso? ¿No? Ese silenciamiento es grave, ¿no? Y obviamente hay una operación ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo centra Facundo Quiroga? Y como bien decía recién José, la historiografía en nuestro país está vinculada con la política. Y eso es pero inevitable. Y la historiografía académica liberal sin duda está vinculada con la política. Y sería, por lo menos de mi lectura, muy ingenuo no ver que hay operaciones políticas en pegarle a Rosas, ¿no? Todavía en los ámbitos, yo soy docente secundario, todavía las profesoras de literatura entran a hablar de Rosas desde el libro El Matadero de Esteban Echeverría. Y todos los que sabemos de la historia de Rosa, El Matadero de Esteban Echeverría, que se da hoy en 4º año de secundaria en todos los colegios de la provincia de Buenos Aires, no te expresa lo que es el gobierno de Rosas, te expresa la visión de un unitario, letrado, como Esteban Echeverría, que escribió para denigrar la obra de Juan Manuel de Rosas. Y eso está pasando hoy, no estoy hablando de la década del 30. Y eso es terrible, ¿no? La idea, ¿por qué? Porque es una operación, en todo caso, es una operación también, hay una operación más grave, que es considerar que los letrados estaban del bando unitario, que no había letrados del lado de Rosas. Que Rosa nunca mandó a Pedro de Angeli a hacer esa obra monumental de recuperación de todo lo que se había escrito, ¿no? Todo lo que habían escrito los españoles que estuvieron acá, que esa obra es monumental, ¿no? Y no existió. O sea, los letrados escribían escondidos por el tirano Rosa y toda esa perorata que tienen las introducciones en los manuales de los colegios cuando hablan del matadero, ¿no? Bueno, tampoco podemos negar que esto, y acá por ahí me pongo un poco polémico, ¿no? Que el matadero tiene una resignificación con cierta cultura vegana y ecológica, ¿no? En donde el matadero suena muy lindo porque se habla en contra de la carne, la sangre, y no hay que comer carne, y bueno, todo eso, que está nutrido de un por progresismo, ¿no? Que también cae muy bien. Porque en un unitarismo, yo acá estoy con lo que decía José, en la cuestión política tampoco podemos evitar ver estos puntos, ¿no? Hay un punto de contacto entre ese liberalismo del siglo XIX y este liberalismo actual. Entre esa enajenación o extranjerización del siglo XIX y esta extranjerización de los tiempos actuales. Por eso ciertos sectores posicionan al matadero Echeverría y sienta bien, ¿no? Es como que muta, pero la matriz sigue siendo la misma, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sin duda es una lucha que creo yo hay que dar, y bueno, que ustedes sin duda la vienen dando y muy bien, pero que lamentablemente la historiografía liberal sigue haciendo estragos, ¿no? En contra de la verdad histórica, ¿no? En contra de la verdad histórica, ¿no? Es algo lamentable, ¿no? Lo que se hizo en la Vuelta Obligado, ¿no? Toda la obra y demás, no fue reconocida. De hecho, hubo historiadores, ¿no? Como Beatriz, bueno, historiadoras y gente encumbrada como Beatriz Arlo, ¿no? Que criticaron, que decían, ¿qué es esto de que el 20 de noviembre sea feriado nacional? ¿Qué es esta locura patriotera, ¿no? O sea,
Y estamos hablando de una docente de la Universidad de Buenos Aires, con cátedra, con todo, reposicionada, ¿no? Con obras vinculadas o sea, que podés pasar por la calle Corriente y está ahí. O sea, es realmente triste, ¿no? Es realmente triste, y aunque les duela, hay que decir que esa no es la verdad, ¿no? Eso le molesta mucho, pero hay que seguir señalándole que esa no es una verdad. Esa verdad es una verdad, una facción. No es la verdad, una facción. Y la historia académica es la historia de una facción. No hay, lamentablemente, aunque les duela, es así. Por eso reconozco por ahí a Chiaramonte, a los historiadores que realmente, con todo lo que uno le puede criticar, ¿no? A mí no me gusta muchas cosas las que escribió Chiaramonte, pero que fue un historiador, y cuando tuvo que decir, y las provincias representaban los pueblos, ¿no? Los gobernadores de provincia, los caudillos eran caudillos porque tenían liderazgo carismático y todo lo que él dice, pero también eran gobernadores y también tenían su constitución, también implementaban sus reglamentaciones. Juan Manuel de Rosas tenía tenía todo un armazón jurídico que no tenía nada que envidiable a lo que hizo los porteños de Rivadavia, nada. Entonces ahí sí, realmente, en ese caso yo respeto que eso sí es un tipo que trabaja desde la historia y no de la facción, ¿no? Con todo lo que después él le criticó al revisionismo, que ya sabemos, pero lamentablemente es una excepcionalidad, ¿no? Es una excepcionalidad. Facundo, bueno, señalaste muchas cosas que por ahí, bueno, sería muy extenso poder ver la hechura, ¿no? de eso, pero me quiero detener en dos cuestiones que me llamaron la atención de tu exposición. Primero, que quizás estén vinculadas, vos me dirás, esta idea de la microhistoria como desanclar o desacoplar todo lo anterior y estos autores nuevos que vos estás trayendo y su vinculación, digamos, con esta moda de hacer historia que viene de la escuela francesa, ¿no? Que vos ahí señalás y que necesariamente hay una operación política ahí, ¿no? O sea, no es que lo hacen por hacer. Y primera cuestión. Disculpa Sí. que te interrumpa. ¿Puedes explicar los temas de los diferentes tipos de escuelas? Si pueden explicarlo, más que nada para el resto. Yo lo conozco, pero para el resto, algo rapidito así, ¿viste? O vos o Facundo. O Facundo. Sí. No, lo comento, son igual, esto no... Termino con... termino con esto, Facundo. Sí, dale. Que es cómo se da, que vos ya mencionaste en el Uruguay, este tratamiento. ¿Hay este tratamiento? Digamos, ¿fueron influidos por esto? ¿O quizás hay, como nosotros lo conocíamos a principios del siglo XX, dos corrientes bien marcadas? Tenemos la academia liberal y una historia que viene a revisar, a pasar el peine a contrapelo. ¿Ah? Bueno, eso. Está buenísimo. No, en principio, quería comentar al compañero lo que mencionaba. Estas son taras de la academia, ¿no? El que no conoce estas corrientes, por suerte no las conoce, porque son estupideces metodológicas de un ámbito cerrado, enclaustrado, ¿no? Ridículo, ¿no? En muchos casos. ¿Por qué? Porque lo que son las corrientes que vienen de afuera, obviamente tienen sus problemáticas de afuera. Tienen las problemáticas de los franceses. Los franceses, en el caso de esto principalmente Fernand Braudel, Henri Lefebvre, Marc Bloch, ¿no? Son franceses que empiezan a analizar en su discusión con la historiografía clásica francesa, empiezan a decir, bueno, hay que estudiar
al mundo económico, hay que estudiar al mundo, y empiezan a segmentar la historia, ¿no? Lamentablemente esa segmentación que por ahí a ellos les sirvió por un problema de historiografía francesa, a nosotros nos mató. ¿Por qué? Porque, nos mató, al mundo académico, historiográfico, creo que fue letal. ¿Por qué? Porque de pronto aquel que trabajaba como, y esto no les quiero pegar, todo lo contrario, la Universidad Nacional de Luján es una universidad que se ha dedicado, por ejemplo, al estudio económico de parcelas, de la explotación de la tierra, y han hecho trabajos espectaculares. Ahora, lo que sería interesante es ver cómo se produce esa apropiación de la tierra, cómo se fueron desapareciendo esos conchavados, esos gauchos, ¿no? Esas formas muy originales que, por ejemplo, tenía Rosas para tener a la peonada y a los grupos sin que tengan la posibilidad de vivir, de tener sus quehaceres cotidianos ahí sin ser propietarios, todas esas formas que son ricas también en una lógica económica y política, ver también ese criterio, justamente, ver qué implicaba esa lógica de explotación de la tierra, ¿no? Y no detenerse únicamente en los números de cuánto ocurría con esto no sé, en el partido de Magdalena y cuánto ocurría con esto en Tordillo, ¿no? ¿Qué significaba que haya más conchavados o que los conchavados desaparezcan, por ejemplo, después después del 52? Que desaparezcan los conchavados después del 52 significa que la relación con las poblaciones rurales pasó a ser otra sin Rosas. Que el pueblo rural pasó a ser un enemigo para la élite que quedó después de Rosas, ¿no? Que aquellos que hablaban de temas como vinculados con el pueblo, ¿no? Se tuvieron que emigrar a Entre Ríos, como en el caso de José Hernández y otros tantos, que no tenías posibilidad de hablar porque estaban los pandilleros de Mitre que te liquidaban. Que le decían pandillero porque te mataban en patota. Eso lo señala en ese diálogo que tiene José Hernández, diálogo de Cielitos con Ascasubi, ¿no? Que le dice, usted es un pandillero, ¿no? Usted, esa cosa fascinante que tenemos nosotros de tener gente que discutía políticamente con Cielitos, ¿no? Como pasaba con José Hernández y Ascasubi. Ahí, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente la influencia de la historiografía francesa y entrar a analizar de esa manera los sectores populares fue realmente trágico, porque no los analizamos integralmente, los fragmentamos. El que estudiaba economía estudiaba una cosa, el que estudiaba política estudiaba otra cosa, el que estudiaba segmentó los estudios. De hecho está el Congreso de Estudios Económicos Agrarios del siglo XIX. Y hay otro que es el Congreso de Historia no sé, de Buenos Aires. Se segmentó. Le vino muy bien porque no se discutió algo que es de base. Decir, bueno, pero pará, ¿qué tiene que ver esto con lo que acontecía políticamente en el gobierno? Eso por un lado. Y por otro lado, la microhistoria también es una operación italiana, de la historiografía italiana, que está buenísima, ¿no? Que para los italianos, que ahora la implementan, hay sector, bueno, hay un autor muy conocido que ha llegado vamos a ver, esperemos que prospere en esta idea de meter más la política, ¿no? Y discutir las cosas que están de fondo. Se han visto algunos trabajos interesantes, ¿no? Y la microhistoria sería estudiar, por ejemplo, ir a un juzgado de paz, analizar lo que dejó un muerto en un duelo, por ejemplo, el juzgado de paz de Chascomús. Bueno, a ver qué dejó como testimonio un gaucho en el juzgado de paz. Bueno, dejó que tenía una estrella federal, que tenía fragmentos de un diario en donde aparece el Martín Fierro. Bueno, todo eso empiezan a analizarlo y con esa cosa microscópica terminan diciendo, bueno, esto es lo que pasaba en el siglo XIX. Entonces son todos estudios microscópicos
que también un poco no discuten el tema central. Aunque, bueno, hay un trabajo de Gabriel Di Meglio, por lo menos están trabajando el tema, me pareció interesante, trabajar el levantamiento después del fusilamiento de Dorrego, ¿no? En donde más que se dieron cuenta ahora que más que el levantamiento de poder de Rosas que lo aprovechó, en realidad fue un levantamiento popular, del cual Rosa se hace cargo, por así decirlo. Pero toda la campaña bonaerense salta en contra del fusilamiento, ¿no? Ahora empiezan a detectar que aparecen los documentos donde hay conflicto en todos lados, algo que el revisionismo histórico, sin tener a disposición esos documentos, lo venía diciendo, y la SUTA lo viene diciendo, ¿no? Entonces, ahora se dan cuenta que aparecen todos los jugadores, che, es verdad, esto es lo que... Mirá. Pero no dicen, se dijo, sino que ahora ellos lo detectan, que aparecen disturbios en la campaña bonaerense tras el fusilamiento de Dorrego. Y que esos disturbios se producen porque Dorrego, evidentemente, era una figura que era conocida en los ambientes de la campaña y que fue un atropello lo que se hizo. Ahora bien, no decantan en lo que debería ser lógico. Entonces Rosa reconoce que fue restaurador de las leyes. Porque si el pueblo se levanta en armas por un fusilamiento, no fue un dictador, fue el tipo que vino a restaurar las leyes. Ahora, eso no se reconoce y todavía seguimos leyendo El Matadero en lo secundario. Todavía sigue siendo un dictador. Entonces, es como bastante, esto es un problema, una tara, vuelvo a decirlo, académica, que Uruguay, acá respondo a lo que decía Esteban, Uruguay también lo tuvo. Uruguay, la izquierda nacional en Uruguay, yo creo que también estuvo más atrasada, esto es una lectura personal, más atrasada que la historia académica, ¿no? En Uruguay estuvo, por ejemplo, un autor como Vivian Trías, ¿no? Podemos tener, que ha trabajado cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay trabajar a Rosas es una figura muy problemática por los bloqueos, ¿no? Eh, la nacionalidad uruguaya se forja también en su crítica a Buenos Aires, ¿no? Eso también los uruguayos, yo tengo familiares, mal que les pese, ellos inflan el pecho cuando critican a Buenos Aires, ¿no? Como cuando critican a Brasil, y en esa crítica la figura de Rosas siempre fue muy problemática, ¿no? Siempre fue muy problemática porque ellos, en la guerra contra Rosas de los unitarios, muchos eran porteños, los que llevaban la guerra a Rosas desde Montevideo, también ellos veían una guerra por la nacionalidad uruguaya. Por eso es interesante, Vivian Trías escribe un Rosas que no era el que ellos esperaban. Eso fue interesante, ¿no? Aunque hay mucho también de un análisis, a mi entender, plagado de marxismos que creo que dañan la lectura del Rosa de Vivian Trías. Después tenemos los estudios de Rama, que ha hecho una obra interesante, pero también yo lo ligaría más con esta idea liberal marxista, de una lectura que también hace muchos rodeos por ese lado. Entonces, en ese sentido, creo que la academia, por lo menos estos tipos, Pibel Devoto, Washington Abadí, se mantuvieron realmente respetando los cánones de lo que es el labor de la historiografía, y en cambio los sectores sería de la izquierda nacional uruguaya, aunque a ellos les cuesta mencionarlo así, ¿no? La idea de lo nacional en Uruguay está vinculada con el Partido Nacional, entonces no le gusta, pero esa izquierda nacional en Uruguay creo que fue más difusa, más confusa que lo que fue la academia. Pero también tuvieron, sin duda, Esteban, por lo menos lo que pienso yo, tuvieron sus taras, ¿no? Tuvieron sus taras. Y también tuvieron joyas, ¿no? Como sin ser historiador, ¿no? Cuando ha mencionado la historia, el reconocido Alberto Metol Ferré ha hecho cosas muy interesantes, sin ser historiador, creo que aportó mucho más que otros que sí son historiadores, con algunas pinceladas, mencionando algunas cuestiones, como mencionando eso que el posicionamiento con Rosa fue totalmente erróneo, que tuvo la élite de Montevideo, con cosas pequeñas que demuestran una linda lectura histórica de este oriental. Después hay un último trabajo que lo escribió años antes de fallecer, que fue se llama la
la Revolución Insurgente, algo así, de el Tambero Zabalza, de un tipo que formó parte de los Tupamaros, que también tiene un poco, creo yo, que un análisis que podía ser interesante se ve dañado de nuevo por la extracción marxista, creo yo. Pero bueno, hace un trabajo de lectura, por lo menos, de lo que ocurre con las oligarquías de Buenos Aires y de Uruguay, que es interesante, aunque vuelvo a decirlo, ¿no? Lo que saco, que me parece una joya, ya que estamos hablando de historiografía de algo uruguayo, es cuando dicen que la oligarquía son los mayordomos, ¿no? Él lo llama mayordomos porque cumplen funciones para el imperialismo británico, pero no se detiene a analizar a Rosa, ¿no? Lo mete en la misma bolsa y ahí evidentemente se equivoca, ¿no? Yo creo que dañado por esta intromisión del marxismo que a mi entender muchas veces confunde más que ilumina a los que trabajan en historia. Pero bueno, esa es una visión personal. Perfecto, Facundo. Acá el profesor Puente te quería hacer una consulta. No, ahora Sí. Sí, no quería... Sí, bueno, pero ahora no estoy, bueno. No, bueno, pero en referente, o sea, estoy de acuerdo a todo lo que dijiste, aparte me alegra que mencionaste sobre el papel de la masonería en las desgracias nacionales, que generalmente muchos autores no lo hablan abiertamente, porque la masonería, desgraciadamente, influyó siempre hablando de la masonería desde aliada al poder anglosajón, aliado bueno, es un pensamiento mío personal, como tanto de José, en todo el proceso independentista, que bueno, eso es otro tema, pero después también en la caída de don Juan Manuel Rosas, que siempre estuvo ahí luchando para decaer, más que nada justamente para caer la independencia nacional y todo el proceso independentista y de formación de lo que fue justamente casi los 20 años que tuvo Rosas como restaurador de las leyes y cómo toda la ligación que tuvo con las tradiciones hispanas, que el liberalismo, que la parte unitaria siempre fue contraria a eso y siempre estuvo ligando como sinónimo de civilización a la parte anglosajona, que es muy discutible. Y la verdad que celebro mucho todo lo que estuviste diciendo en esta charla. No suelo hablar y no me gusta aparecer porque, bueno, yo soy más de persona. Comentario me pareció oportuno. Sí, gracias a lo que comentás, pero no quiero ser malo, pero es lo que son, porque los que mencioné, los historiadores, de 4 o 3 eran masones. Entonces nosotros tenemos una historiografía liberal escrita por masones. No es que, a lo que voy, es que no lo estoy diciendo por ellos mismos, ¿no? Tenían estos cargos en la masonería, y sería también muy ingenuo no considerar que estos textos se charlaban dentro de las organizaciones masones, ¿no? Que había una línea que bajar, ¿no? Este es un problema. Miren, hay otro francés, sin duda, muy interesante, que les recomiendo, que yo lo conocí por un autor llamado Héctor Musopapa, que es un filósofo en la UNLA, que es Pierro Sambayón, ¿no? Este tipo, Pierro Sambayón, dice:
le da una dimensión una entidad muy importante a la política en todo, ¿no? En desarrollo historiográfico. Y acá es importante considerar eso. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza esto y dice, bueno, pero mirá, este era masón, este también era masón, uno ahí se abre una puerta más, que es decir, evidentemente esta lectura historiográfica es la lectura materialista liberal, pero también es la lectura de la masonería, ¿no? También hay un proyecto de la masonería, y esto no es que para hacerlo, no sé, yo no estoy diciendo persecutorio, ni mucho menos, es evidente. Eran sectores, la masonería la masonería antes de la revolución tenía un plan operativo para todo el continente americano. Tenían planes previos para el continente americano. Y siempre se manejó con planes, ¿no? Entonces, José Ingenieros, masón, ¿no? O sea, son autores que evidentemente su obra era reconocida y era discutida y era direccionada por estos planes. Eso sin duda está sobre la mesa, ¿no? Y obviamente aquellas, la pervivencia, la preexistencia de elementos vinculados con el pueblo, siempre la masonería tuvo severos problemas, ¿no? Severos problemas para la comprensión de la ligazón física y metafísica con el credo católico que tenía nuestro pueblo, siempre tuvo problemas, ¿no? Hizo todo lo posible para invisibilizarlo, criticarlo, y sin duda que ahí, como bien decías, Juan Manuel de Rosas fue un tipo que tenía la mira entre medio de los ojos, porque fue como buen difusor de la cultura y las tradiciones nacionales, defendió a la Iglesia Católica y su lugar, el credo católico y su lugar, ¿no? Y eso dañó a los ojos de la masonería su plan. Entonces había que hizo todo lo posible para correrlo de su gobierno. Y esto no estamos diciendo nada extraño, y está muy analizado las funciones de la masonería respecto a los exiliados del rosismo, cómo los ayudaba, cómo fue parte sin duda de la masonería, combatió a Rosas y al mismo tiempo posicionó una narrativa histórica, a mi entender, muy vinculada más con la ficción que con la realidad, que viene a discutir este modelo nacional, el modelo que propuso Rosas, ¿no? El proyecto, el proyecto que tuvieron los caudillos federales, ¿no? El proyecto federal, ¿no? El proyecto que tuvo también el Paraguay, ¿no? O sea, son todas, todos lo que hizo incluso José Gervasio Artigas, ¿no? El que fue también muy criticado, la masonería de Montevideo. O sea, siempre hubo un accional de la masonería, ¿no? Y esto no es que uno es un trasnochado, nacionalista, no, es algo que está en la realidad, es lo que ocurrió. Y ellos mismos te ponían sobre la mesa que eran francmasones, ¿no? Que tenían los cargos. Así que sin duda, me parece interesante y me parece que es dejar es esto, ¿no? Al no vincular la política con la historiografía, se pasan por alto elementos centrales, ¿no? Porque te perdés de vista proyectos de dimensión continental, en donde estaban involucrados todos estos autores de la narrativa histórica. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, es importantísimo. Perfecto. Facundo, nosotros, no sé si alguno de los que están en la sala, no sé, Carlos, Leonardo, alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa, si no, nosotros desde acá. René, sí. La pregunta es la siguiente: ¿por qué se sigue llamando historiografía liberal a la historiografía anglófila y masona?
¿Es para compartir solamente? Sí, sí, me gustó. Lo podríamos, sin duda. Yo digo, no sé, se podría llamar así, sin duda. No, eso sin duda. Yo digo liberal porque, o sea, es algo que creo por suerte, gracias a la obra de los maestros del revisionismo, se pudo instalar, ¿no? De Ramón Dole hasta acá, que estos son liberales, ¿no? Que como tienen el liberalismo en la literatura y en la política, esa obra hermosa del 33, 34, de Ramón Dole, donde puso, esto es una historiografía liberal, no es la historiografía oficial, es una facción. Yo por ahí siguiendo esa línea, pero sí, lo que decís es francmasónica y anglófila, sin duda. Sí, eso sin duda, lo podríamos tranquilamente sumar. Bien. No sé si... No, bueno, está bien, pero por ahí no quiere nada. Bien. También estaba Zabaleta, que es un historiador de Banfield. Bueno, pero si no hay, digamos, no tienen alguna otra pregunta, algún otro aporte, me parece que ya casi promediando la hora y media, estamos más que agradecidos, Facundo, No, agradecido soy yo. por todo este aporte y como vos bien señalabas al principio, quizás el ida y vuelta terminó de enriquecer todo lo que planteaste del tratamiento de estas corrientes historiográficas en el Río de la Plata, ¿no? Como bien versaba el título de tu exposición. Nosotros desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, un agradecimiento y bueno, esperar contar contigo Sí. presencialmente para estos debates y futuras charlas, Facundo. Sí, sí, sin duda. Sin duda, muchas gracias y me encanta. Ya estuve en un par, así que me gustaría seguir formando, pero están muy lindas. Muy lindas y la verdad que sabemos que estaría buenísimo si hacíamos más, pero está bueno esto de hablar un poco de historia. Lamentablemente yo voy a la panadería y no me pongo a hablar de historiografía liberal, ¿no? Los vecinos son buena, buena gente, pero hay pocos lugares donde uno puede hablar. Así que muchas gracias. No, gracias a vos y te mandamos un fuerte abrazo y un Bueno, gracias a ustedes. No, por favor. Muchas gracias. Estamos bien. Muchas gracias. Un abrazo grande.